Hermanos, tenemos también otro especial para esta noche y vamos a invitar a nuestro hermano Juan Pablo con su familia. Hermanos, muy buenas noches con todos ustedes. Una alegría de poder compartir un aniversario más de Testimonio en Cairán. Y la canción que vamos a cantar está basada en Isaías capítulo 43. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Así dice Jehová, tu creador y formador tuyo, oh Jacob. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres. Así dice Jehová, tu creador y formador tuyo, oh Jacob. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y la llama en ti arderá. Porque Jehová es tu Dios, el Santo de Israel. Soy Jehová, tu Salvador. A ti te rescaté, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y la llama en ti arderá. Porque Jehová es tu Dios, el Santo de Israel. Soy Jehová, tu Salvador. A ti te rescaté, mío eres. Bien, muchas gracias, Juan Pablo. Damos gracias al Señor también y una vez más, bienvenidos hermanos. Y ahora sí vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios. Invitamos a nuestro hermano Camilo. Buenas noches, hermanas y hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, deseando que estén todos ustedes bien. Y hemos orado por ustedes en este aniversario número 33 de la Asamblea de Cairán, ahí en Perú. Estamos contentos con mi esposa de poder conocerles y estar con ustedes, y cómo el Señor les ha guardado y ayudado en la obra del Señor. A pesar de esta pandemia, damos gracias al Señor que nos podemos unir
a través de estos medios para poder aprender más del Señor y de su hermosa palabra, creciendo en su conocimiento de su persona y también de todo lo que la Biblia nos enseña. Estamos estudiando el libro de Nehemías. Hemos estado viendo cómo Dios movió el corazón de este hombre, un copero en el palacio de Artajerjes. Estaba en la capital de invierno, de veraneo, de invierno, ahí en Susa, y Dios colocó una carga en el corazón de Nehemías por interesarse por su pueblo. Y Nehemías realmente, al escuchar lo que su hermano le contó de los muros y de la ciudad destruida, quedó totalmente destrozado y llorando buscó el rostro de Dios en ayuno y clamor a Dios por el pueblo de Dios y por la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, aquí tenemos el corazón de Cristo en Nehemías, el corazón de alguien que está preocupado por los demás, preocupado por el bien de su pueblo, siendo que él no tenía nada que ver con lo que había pasado. Y dejó su estatus. Ahí en Susa, en Babilonia, no le faltaba nada. Aire acondicionado, sirvientes, aun cuando él era sirviente, tenía ropa, tenía todo lo necesario, un bienestar sin igual, pero abandonó toda esa posición para venir a identificarse con su pueblo. Esto es lo que hizo nuestro amado Salvador, aquel que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Realmente en Nehemías está el corazón de Dios. Estamos aproximadamente en el año 446 antes de Cristo, en el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando suceden estos eventos. Hemos visto que hubieron otros dos movimientos cuando Dios despertó el espíritu de Ciro para que decretara que volvieran a Jerusalén los judíos a reconstruir el templo. Eso sucedió con Zorobabel. 50,000 hombres vinieron en un viaje de más de 2 meses para llegar desde Babilonia a Jerusalén. 60 años después hubo otro grupo comandado por Edras. 2,000 hombres vinieron. Luego, 30 años después, un solo hombre, Nehemías. Se fumaron los primeros entusiastas y un solo hombre viene para hacer un trabajo titánico, reconstruir las murallas y las puertas de Jerusalén. Y vamos a ver cómo este hombre lo consiguió. En el capítulo número 2, en el versículo número 18, nos dice de Nehemías: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Y es muy interesante, como les mencioné ayer, las razones por las cuales Nehemías logra hacer algo maravilloso: motivar al trabajo. Y realmente, hermanos, nadie ha podido hacer algo similar a lo que hizo Nehemías. Poder incentivar a otros al trabajo y servicio para Dios. Realmente todo lo que Nehemías hizo, lo hizo por la oración. Y todo por lo cual oró, Nehemías lo hizo. De la misma manera vemos a nuestro amado Salvador. Todo lo que él hizo era producto de su comunión en oración con el Padre.
y aquello por lo cual oraba, Él lo realizó. Hoy día vamos a ver 3 puertas si alcanzamos con la ayuda del Señor. Nehemías, de una manera sorprendente, animó a este pueblo, a este tumulto de judíos, incluyendo mujeres y niños. Habían sacerdotes, habían comerciantes, habían gobernadores, habían una serie de oficios, y a todos ellos los distribuyó para que vivieran ahí en ese lugar donde iban a trabajar, y los colocó manos a la obra y edificó las 10 puertas con sus muros que rodean por afuera Jerusalén. Hay otras 2 puertas que estaban adentro, la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín, que no las vamos a ver nosotros. Vamos a ver las puertas de afuera. Todas ellas están por afuera, y es muy interesante que son mencionadas aquí en Nehemías, en el capítulo número 3, en sentido contrario al movimiento de los minuteros de un reloj. Es decir, son enumeradas y descritas de manera contraria al orden normal, contra la corriente, porque vamos a aprender también que nuestra vida cristiana, personalmente y además como iglesia, es una vida contra la corriente. Vamos a comenzar en el capítulo número 3 del libro de Nehemías. En el versículo número 1 está la primera puerta. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Aquí está la descripción de esta primera puerta, la puerta de las ovejas. Por esta puerta entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Esta puerta daba directamente al templo. Y es notable que su mención en el Nuevo Testamento aparece en el Evangelio de Juan respecto del Señor Jesucristo. Pero es muy interesante ver aquí la descripción del capítulo 3, que comienza el capítulo 3 de Nehemías con la puerta de las ovejas y termina en el verso 32 también mencionando la puerta de las ovejas. En el verso 32 nos dice: y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Y ahí terminan las puertas, en sentido contrario al movimiento de los minuteros del reloj. Llegamos nuevamente a la puerta de las ovejas. El tema inicial y final de la Biblia está aquí, en esta puerta. ¿Cuál es el tema inicial y final de la Biblia? La salvación. Esta puerta de las ovejas nos va a hablar de la doctrina de la salvación por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Y por esta puerta ingresó el Señor a Jerusalén en la última semana de su vida. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo número 5. En el Evangelio de Juan, capítulo número 5, en el verso número 1. Dice allí: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, posiblemente una Pascua, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y ahí está la interesante y hermosa historia de la sanidad de un hombre que llevaba 38 años postrado en ese estanque de Betesda. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo entrando por la puerta de las ovejas.
Y es muy hermoso esto, y es muy decidor también, porque él con toda autoridad podía decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso aparece ahí en Juan 10:7. Él es el fundamento de la salvación, la puerta de las ovejas. Y por eso él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y aprovechamos de preguntar a algunas personas que están con nosotros, si usted realmente tiene esta salvación que el Señor está mencionando, porque Él es el Salvador, que su vida da por las ovejas. Joven querido, tú que eres hijo de creyentes y a lo mejor todavía no tienes la seguridad de tu salvación, tal vez todavía no te has arrepentido de tus pecados, te queremos decir que el Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas, es el Salvador. No hay otro que pueda salvarte y perdonarte tus pecados. Cristo es entonces el fundamento de la salvación, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, así como para cada uno de nosotros el Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, de la misma manera, el Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Él es la piedra angular. Él es nuestra base. Él es nuestra confianza. Las personas que forman parte entonces de una iglesia local son personas salvadas y que han entrado por la puerta de salvación. Es muy peligroso tener personas en una iglesia que no sean salvados. Hay algunos que están convencidos, pero no son convertidos. Tal vez usted sea uno de esos que a lo mejor está convencido de la verdad, pero no eres un convertido. Estas personas son personas que podrían incluso hasta bautizarse, podrían pasar como creyentes, pero son en sí un peligro. No tienen la seguridad de la salvación. Y aquí en el Evangelio de Juan, el Señor da seguridad. En el capítulo número 10, en el verso número 28, dice el Señor a sus ovejas, yo les doy vida eterna. Está hablando el Señor Jesús. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire la seguridad que da el propio Señor Jesús. Está su mano aquí. Dice él, yo les doy vida eterna. ¿La tienes? ¿Tienes esta vida eterna? Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está la poderosa mano del Señor, el que fue clavado en ese madero. Su obra garantiza la seguridad de nuestra salvación, pero no es la única mano. Miren el verso 29, la segunda mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. De manera que está la mano del Hijo y la mano del Padre, y el creyente está allí adentro, asegurado. Tú tienes esa seguridad, amigo amado, querido familiar. A lo mejor tú eres casado con una creyente, a lo mejor eres hijo de algún matrimonio creyente, y tú todavía no eres una ovejita del Señor. Me dirijo a ti esta noche, querido joven, querido amigo. El Señor es la puerta de salvación. Es el pastor que su vida dio por las ovejas. Él estuvo en esa cruz sufriendo por tus pecados para perdonarte, para limpiarte con su sangre preciosa.
y tú todavía no te has arrepentido de tus sucios pecados. Si no lo haces ahora mismo, te perderás eternamente en la condenación. No sigas aparentando ser creyente cuando eres un falso creyente. A lo mejor tú dices, sí, soy creyente, pero no tienes frutos de creyente. Estás aparentando ser un hijo de Dios, pero no te has arrepentido de corazón. Es muy peligroso tal actitud delante de Dios. El apóstol Pablo lo llamó un peligro. Vamos a leer en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11. De todos los peligros que pasó el apóstol Pablo, dice en el verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oiga, esto sí que es peligroso. Tener a alguien en la iglesia que dice ser hermano y no lo es. Que dice ser un creyente y no lo es. Vamos a Gálatas capítulo 4 también. En la carta a los Gálatas, capítulo número 4, el apóstol Pablo también dice, capítulo número 2, perdón, Gálatas 2, en el verso número 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y aquí el apóstol se está refiriendo a los judaizantes que se mezclaron con los creyentes, falsos hermanos que venían para espiar esta libertad que el apóstol Pablo decía que tenían en Cristo. Amigo, el que no sabe si tiene o no tiene vida eterna, el que no goza de la seguridad de su salvación, no es creyente. ¿Tú estás seguro de tu salvación? Te hago esta pregunta y te la dejo en tu corazón. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo número 1. El apóstol sí estaba seguro de su salvación. Versículo 12. Dice desde la cárcel, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Tú tienes esta seguridad? Puedes decir tú, estoy seguro que el Señor Jesucristo es poderoso para guardar mi depósito, porque la salvación del alma es un depósito, es fe en lo que ha hecho Jesucristo. Uno se entrega a Él, le entrega su alma. Aquí vengo, Señor, un pecador. Yo no puedo salvarme. Deposito mi fe en ti. ¿Lo has hecho? El apóstol Pablo lo hizo. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y amigo, lo mismo te decimos a ti. La seguridad de la salvación es muy importante. Y esta puerta es una puerta que nos asegura la salvación. Esta puerta, volvamos a Nehemías capítulo número 3. Esta puerta era la única puerta que no tenía cerraduras. No tenía
cerrojos ni cerraduras. Es interesante que las otras puertas, por ejemplo, en el verso 3 del capítulo 3 de Nehemías, dice: los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Verso 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseá, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y se repite otras 3 veces más: puertas con cerraduras y cerrojos. Pero esta puerta no tenía cerraduras ni cerrojos. ¿Por qué quedó sin cerradura y cerrojos? Porque esta puerta siempre tenía que estar abierta, porque por allí entraban las víctimas, los corderos, las ovejas, todos aquellos animalitos que eran sacrificados en el templo. Y era trabajo del sacerdote, como el sumo sacerdote, vigilar que esa puerta estuviese siempre abierta. ¿Y quién hizo y reconstruyó esta puerta? En el verso número 1 nos dice que fue el sacerdote Eliasib. Él y todos los demás sacerdotes reconstruyeron esta puerta, pero tenían que vigilar esta puerta para que no entrara ningún enemigo. Y hermanos amados, me dirijo a ustedes ahora. Lamentablemente, Eliasib dejó entrar a un enemigo por la puerta de las ovejas. Mire lo que dice el capítulo número 13 de Nehemías. En el verso número 4, cuando Nehemías no estaba porque tuvo que volver a Susa a dar cuenta de sus 12 años de trabajo. Y dice en el verso 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Y quién era Tobías? Aquel enemigo del pueblo de Dios. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Mire lo que hizo Eliasib, el sumo sacerdote. Le hizo dentro del templo una cámara a este enemigo, Tobías. Y hermanos amados, ¿por qué hizo esto Eliasib? Porque había emparentado con Tobías. Uno de sus descendientes, una de sus hijas, se había emparentado con el hijo de Tobías. Y hermanos amados, muchas de los peligros en una asamblea son porque los ancianos rebajan la doctrina, ya que sus hijos están emparentados con el mundo. Un hermano me decía, ¿por qué tanto fanatismo, Camilo? ¿Por qué tanta exigencia? Yo le dije, hermano, ¿tú antes enseñabas estas cosas? No, es que ahora tengo mis hijas, ya crecieron, ya estamos en el siglo XXI, ya no puedo exigirles lo mismo que cuando eran niñas. Yo le dije, no, hermanos, no podemos rebajar la doctrina. La doctrina no ha cambiado. Y hermanos, es muy peligroso
que quienes somos hoy día sacerdotes, no solamente los predicadores, cada uno de nosotros, no pongamos cuidado en esto. Y no solamente se emparentó con Tobías. Mire el verso 28 del capítulo 13. Aquí mismo en el verso 28 nos dice además: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, aquí está la razón, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. No solamente Eliasib se había emparentado con Tobías, sino que también con este otro enemigo, Sanbalat. Y hermanos, el diablo está usando esa manera de introducirse a la asamblea, destruir los cimientos de la iglesia, producto de que nosotros estamos transando con el mundo y permitiendo que nuestros hijos vayan al mundo y se contaminen y traigan sus ideas y sus costumbres a la iglesia. Muy bien, vamos a pasar a la segunda puerta. Volvamos al capítulo número 3 aquí de Nehemías. En el verso número 3 vamos a encontrar la segunda puerta. En Nehemías capítulo número 3, versículo número 3. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Aquí está la segunda puerta. Desde el norte, bajando, está esta segunda puerta en sentido contrario a los minuteros de un reloj. La puerta del pescado. Por esta puerta llegaba el pescado traído desde las costas de Tiro para su comercialización en Jerusalén. Y esta puerta nos sugiere el gran deseo de Dios que almas sean salvadas. Si la puerta de las ovejas nos habla de la salvación, de la doctrina de la salvación, de la seguridad de la salvación, esta puerta del pescado nos habla de la evangelización. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, vamos a Mateo capítulo número 4, versículo número 18. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué lo que hicieron? Dejando al instante las redes, les siguieron. Aquí tenemos cómo el Señor llama para este ministerio de la evangelización. Y es así como el Señor llamó a sus 6 primeros discípulos para ser los pescadores de hombres. Y el Señor llama para este servicio y este ministerio de evangelizar a hombres dotados para que lo hagan para la gloria del Señor. Pero no solamente a hombres como ellos que llegaron a ser apóstoles, también puede usar a personas muy sencillas como nosotros. Así como le dijo al ex endemoniado gadareno, mire lo que le dijo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 8, en el versículo número 38. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo
Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y es interesante que ahí en Gádara estaba Decápolis. Habían 10 ciudades que este hombre endemoniado no dejaba que pasase el evangelio. Y ahora convertido, se transforma en un predicador y va por toda la ciudad hablando del Señor, y llega a su casa para contar las grandes maravillas, las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo, comenzando en nuestra familia. Hay algunos que tienen muchos sueños de ir a predicar el evangelio a la China y no sé a qué otro lugar, pero tenemos que comenzar allí donde vivimos. Tenemos que comenzar allí donde estamos, en la esfera de acción que el Señor nos ha permitido de hacer. Esta puerta, sin lugar a dudas, la del pescado, habla de la extensión del evangelio. Y sin ella, hermanos, una asamblea se puede morir. Hay muchas asambleas que no están usando esta puerta de la evangelización. Sus miembros van envejeciendo y poco a poco empiezan a disminuir los integrantes y la iglesia termina por desaparecer. Esto está pasando en Europa. Un hermano me decía que allá en Francia ya no hay iglesias porque todos los creyentes han fallecido. En muchas partes de Europa el testimonio del Señor y las iglesias han desaparecido por aquello. Es realidad que no se puede hablar de Cristo abiertamente en las calles en Europa. Está prohibido. Pero ¿qué debemos hacer? Como en esta pandemia, usar todos los medios posibles para testificar y hablar a quien sea. Hablemos de Cristo y promovamos y divulguemos el evangelio para que nuestra fe se divulgue por todo lugar, como pasaba con los tesalonicenses y los romanos. Y hermanos amados, quien respalda y nos ayuda a esto es Dios mismo. Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Hijo. Ellos están con nosotros en esta tarea. El Señor Jesucristo dijo del Padre, vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo 17. Nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto, hermanos, lo hizo el Padre. El Padre envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. De manera que el Padre es quien garantiza la salvación de alguien. No tengas miedo de hablar. A veces uno tiene miedo y dice, bueno, me da miedo hablar de Jesucristo a mi vecino o a alguna persona. Eso no depende de ti. El Padre envió a su Hijo para que el mundo sea salvo. Y solamente tú y yo lo que tenemos que hacer es hablar de este Salvador, porque el Padre lo envió para eso. En segundo lugar, capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Aquí tenemos al Hijo en el verso 42. El resultado en Samaria. Decían a la mujer samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y hermanos, el Señor Jesucristo para eso murió y resucitó, para ser el Salvador del mundo. Y una vez resucitado, Él dijo a sus apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y envió a sus discípulos a hacer más discípulos y que les enseñasen todas las cosas que Él les había enseñado. De manera que también, hermanos, la evangelización está garantizada por el mismo Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, por el Espíritu Santo. Vamos al Evangelio de Juan, aquí mismo en el capítulo número 14. En el verso número 7, la obra del Espíritu Santo en la evangelización.
dice en Juan, nos vamos a leer aquí cómo aparece descrito como el Consolador, aquel que envió el Señor una vez que resucitó, para enviarlo a él como el otro Consolador. Capítulo 14, en el verso 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él ha venido para estar con nosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa orfandad ya pasó. Ahora el Espíritu de Dios está con nosotros. Y dice el capítulo 15, versículo número, fíjese lo que enseña el Señor. Vamos a pasar al capítulo 16. Dice en el verso número 7, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cada vez que tú le hables a una persona, él convence a esa persona de estas tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De manera que no eres tú. A lo mejor tú dices, pero ¿qué voy a hacer? Yo no tengo palabras. ¿Qué puedo decir a mi vecina, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo? No te preocupes de eso. Solamente tú habla. El Espíritu Santo hará su trabajo de convencimiento. Y aquí el Señor lo explica en el verso 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más. Hay justicia ya satisfecha. El Señor la realizó. Y verso número 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Se refiere al diablo. Hay un juicio. El diablo ya está destinado a ir al infierno. Y esa persona que rechaza esta salvación va a ir al mismo lugar. Ese trabajo de convencimiento, hermanos, lo hace el Espíritu Santo. De manera que nosotros tenemos que usar esta puerta, la puerta del pescado, la puerta de la evangelización. Finalmente vamos a ver hoy día una tercera puerta, la puerta vieja. Vamos a Nehemías capítulo número 3, nuevamente. En el verso número 6, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseá, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos, bien cerradita. Aquí está esta puerta, que también se conoce como la puerta del ángulo. 5 veces en el Antiguo Testamento se menciona como la puerta del ángulo. Vamos a leer una vez de ellas. Vamos a Jeremías capítulo número 31. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 31 y en el verso 38, dice aquí que vienen días, dice Jehová,
en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo. Y se llama así porque justo estaba en el ángulo entre dos murallas. Y esta puerta del ángulo nos invita a pensar en Cristo como la piedra angular. Él es la piedra angular de la fe. Mire qué hermoso cómo sale en Isaías, capítulo número 28. Isaías, capítulo número 28, en el verso número 16. Dice el profeta: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es interesante cómo aparece esta expresión, no se apresure. En el Nuevo Testamento aparece traducida como no se avergüence. Es muy parecido y está muy bien traducido en el Nuevo Testamento en varios pasajes. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la piedra angular de la fe de todo creyente? El Señor Jesucristo. Él es el que da estabilidad y seguridad a nuestra fe. También vamos a leer en Efesios capítulo número 2, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2 y en el verso número 20. La iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esta piedra iba abajo, en los cimientos, donde dos paredes llegaban, y abajo, en la base, estaba esta piedra del ángulo, dándole sentido, dirección a las paredes y firmeza. Esta puerta, entonces, la puerta vieja, tenemos la doctrina de la fe una vez dada a la iglesia, la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y hermanos, aquí tenemos primero la puerta de las ovejas, la puerta de la salvación. Segundo, aquella puerta del pescado, la evangelización. Tercero, la puerta de la fe de la iglesia, la fe una vez dada. El conjunto de doctrinas que nos pertenece y que da fortaleza y cimiento a nuestra vida cristiana. Vamos a leerlo en Judas, antes de Apocalipsis, en el capítulo único que tiene, en el verso número 3, Judas 1:3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Expliqué ya que hay 5 usos de la palabra fe en el Nuevo Testamento. Aquí está como el conjunto, el cuerpo de doctrinas de la iglesia. Estas no cambian ni se adaptan a los tiempos. No, la fe no, la doctrina de la iglesia no cambia. Notemos, hermanos, que de las 2 puertas anteriores que hemos visto, la de las ovejas y la del pescado, fueron reedificadas, hechas de nuevo. Pero esta puerta no. Volvamos a Nehemías capítulo número 3 para que notemos este detalle.
Nehemías capítulo número 3. En el verso número 1 se nos dice que la puerta de las ovejas la arreglaron y levantaron sus puertas. En el verso número 3 está la puerta del pescado. La enmaderaron y levantaron sus puertas. Pero cuando llegamos a la puerta vieja, en el verso número 6, la puerta vieja fue restaurada. Esto es muy importante. Ese vocablo restaurar, aquí en el hebreo, significa hacer fuerte. No fue hecha de nuevo esta puerta. La puerta vieja se mantuvo. Solamente fue restaurada, hacer fuerte. ¿Y por qué es importante, hermanos, esto? Porque la doctrina de Dios no necesita cambios. Por eso hemos leído ahí en Judas 1:3, la fe una vez dada. Se puede traducir también como dada de una vez por todas. No fue dada de a poco. No fue según diversas encíclicas o cambios doctrinales, como sucede en el mundo católico romano. No. El conjunto de doctrinas, el Espíritu Santo lo dio de una vez y para siempre, y no ha sufrido modificaciones. Las verdades de Dios son eternas. Necesitan renovarse en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a la doctrina de Dios. Ella no ha cambiado. Y estamos viviendo tiempos en que muchos quieren cambiar estas doctrinas respecto de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y respecto de la iglesia. Mire cómo lo dice Pablo en 2 de Timoteo, los tiempos que estamos viviendo hoy día. Capítulo número 4 y en el verso número 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y por qué la Biblia dice no sufrirán? Porque hay muchos que sufrir, lo que dice Dios, les va a costar abandonar costumbres. Les va a costar tener que poner en orden su familia. Les va a costar a muchas damas tener que sujetarse a lo que dice la piedad. Sí, hermanos, vivimos tiempos en que no se quiere sufrir la doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a sus fábulas o a sus mitos. Esta es la doctrina, la tendencia de hoy día. Algunos creen que ha pasado de moda el uso de la cubierta. Un hermano que nos visita de España nos contaba que en España, en las iglesias se está votando si usar o no la cubierta en las mujeres. Y algunas iglesias a mano alzada han votado y han escogido a las hermanas no usar la cubierta y no la están usando. Eso está pasando en Europa. Hermanas, hermanos, hay muchas cosas que se están permitiendo en nuestras asambleas que son corrientes de doctrinas y que no son de la puerta vieja. Los tiempos cambian, pero las viejas doctrinas no cambian. Fueron dadas con 4 propósitos. Primero, resaltar el nombre y la persona y la obra de la cruz de Cristo. Segundo, señalar un plan divino y un cronograma para la iglesia. Tercero, enseñarnos la manera de congregarnos bajo el nombre del Señor Jesucristo. Cuarto, enseñarnos cómo llevar un testimonio
ejemplar del nombre del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en Primera de Timoteo, capítulo número 3, en el verso número 15, para que si tardo sepas, originalmente dice sepan, cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta no es una recomendación solo para Timoteo, es para toda la iglesia, para que sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene como columna las verdades de Dios. El baluarte son aquellas hermosas figuras que van en una columna y hacen que sea hermosa. Y las doctrinas de la iglesia deben ser hermosas para nosotros. Debemos sostenerlas, guardarlas. En esta puerta vieja, entonces, hermanas y hermanos, están esas doctrinas de la fe una vez dada. Por lo menos hay 17 características de estas doctrinas de la puerta vieja. Yo se las voy a mencionar rápidamente. Son distintivos que nos diferencian del mundo denominacional. Número 1, primer distintivo de la puerta vieja: la preeminencia de Cristo como cabeza de la iglesia. No tenemos una iglesia matriz, no tenemos un presidente de la iglesia, no tenemos un guía humano, tenemos al Señor como cabeza. Número 2, la presidencia del Espíritu Santo. Es Él que nos guía, es Él que da los dones para el servicio en la iglesia, es Él que permite el crecimiento de la iglesia y la conversión de cada persona. Es el Espíritu Santo que debe llenarnos, debe guiarnos en el conocimiento de Cristo, el Consolador que hemos leído. Número 3, otra característica de la puerta vieja: las Escrituras como autoridad absoluto y credo completo. Cristo es cabeza y nos dirige por su palabra. Ella debe prevalecer en la iglesia. Ella es eterna, es inerrante, no tiene errores. No hay absolutamente ni un error. Podemos confiar plenamente en la inspiración de la palabra de Dios. Ella es la autoridad. Número 4, el sacerdocio de todos los creyentes, incluyendo las mujeres. Hombres como mujeres son sacerdotes. Hombres como mujeres debemos ejercer nuestros sacrificios espirituales. Y una mujer debe adorar. ¿Y cómo lo puede hacer? Si la Biblia dice que tiene que estar en silencio, como lo hizo Ana. Como ella fue al templo a orar para pedir un hijo. Y movía sus labios, solamente sus labios. También una mujer puede predicar sin palabras, como lo recomienda el apóstol Pedro a aquellas mujeres casadas con hombres inconversos, que testifiquen su conducta sin palabra, con una conducta casta y piadosa. Número 5, la distinción del servicio entre hombre y mujer. La Biblia nos dice que el hombre y la mujer es coigual, coherederos. Tenemos la misma salvación, somos del mismo valor.
pero tenemos funciones distintas. La mujer debe estar en silencio. No se ven en la Biblia mujeres predicadoras. No se ven en la Biblia mujeres enseñando, ni siquiera en conferencias femeninas, algo que está muy de moda en Latinoamérica. El ministerio de la enseñanza y la predicación siempre es dada a los varones, y son ellos los responsables de enseñar las doctrinas de la puerta vieja. El ministerio de la mujer es de edificación para niños y señoritas, pero nunca para enseñar verdades doctrinales en el púlpito o en conferencias. Se ve en la Biblia muchas mujeres. Pablo menciona a 2 de ellas combatiendo junto a él, literalmente luchando junto a él en el evangelio, pero nunca predicando públicamente. Número 6, la fidelidad al lugar de su nombre. Hoy día nosotros no podemos ir a ese lugar donde Cristo y su Espíritu colocó su nombre y donde íbamos a partir el pan. No lo podemos hacer. Estamos confinados por esta pandemia. Pero gracias al Señor que nos podemos juntar de este modo. Normalmente, hermanos, tenemos que ser fieles a ese lugar donde Dios ha puesto el nombre de su Hijo. Número 7, la guía y dirección local por sobreveedores. Una pluralidad de ancianos, de hermanos que sobreveen y cuidan a la iglesia. Nunca un pastor. Eso pasa en las denominaciones. En las iglesias congregadas en el nombre del Señor es una pluralidad. Número 8. La sencillez para congregarse, sin atractivos humanos, sin instrumentos musicales, con decencia y orden. Y cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de cantar, se hace con el espíritu y el entendimiento. Y el único instrumento musical que aparece en el Nuevo Testamento es el corazón. Nunca vemos a los apóstoles ni a ningún discípulo cargando una guitarra. No aparece eso en el Nuevo Testamento. Número 9. La práctica habitual de la disciplina bíblica. Esta es una verdad de la puerta vieja. La disciplina bíblica en la iglesia. La característica de una iglesia sana es la disciplina en la iglesia de Dios, porque la santidad conviene a la casa de Dios, a la casa de Jehová. Número 10. La práctica habitual de las 7 columnas de la iglesia, según Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, que comienza con la conversión, que comienza y sigue con el bautismo, con el añadirse, con el perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas 7 prácticas. Número 11. La uniformidad de prácticas en el orden de las reuniones. No es uniformidad cultural. Hay hermanos que usamos corbata. ¿Por qué usamos corbata? Es un asunto cultural, de buen orden. No es un tema doctrinal. Yo he estado con hermanos en países donde ni siquiera usan esto por el calor y por cultura, no usan esto. Eso es cultural. No podemos exigirlo. Pero sí hay uniformidad doctrinal en las creencias y en la fe que practicamos. Número 12. La celebración semanal de la Cena del Señor. Esta es una doctrina cardinal. Hoy día no podemos celebrar la Cena del Señor en pandemia.
¿Por qué? Quiero leerles un pasaje. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo número 17. Dice, siendo solo uno el pan, un solo pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, en muchos lugares hay iglesias que están celebrando virtualmente la cena del Señor. Usted con su pan y su copa y yo con mi pan y mi copa. ¿Cuántos panes hay en eso? No hay un solo pan. Tiene que haber un solo pan, del cual todos participamos de aquel mismo pan. Este texto siempre ha estado allí y nos enseña que para participar de la cena del Señor tiene que ser presencial. Muy bien. Otra característica de la puerta vieja, la piedad en el vestir de la mujer es una característica de mujeres que profesan piedad. Se nota fácilmente cuando una mujer es creyente, su cabello largo y su falda, como diría un argentino, su pollera, distintivo de una mujer que profesa piedad. Otra característica, las finanzas y administración de la iglesia de manera transparente. Otra característica, la prevalencia de la enseñanza de la palabra de Dios y ningún otro ministerio más que la enseñanza de la palabra de Dios. Otra característica de la puerta vieja, la autonomía de cada iglesia. Cada iglesia es autónoma en sus decisiones. Tenemos dependencia doctrinal, pero somos autónomos. Incluso somos autógenos. Producimos cada iglesia sus propios dones, sus propios ancianos, su propio ministerio. Cada iglesia es examinada y está en la mano derecha del Señor según el libro de Apocalipsis. Y finalmente, una característica de la puerta vieja es el reconocimiento de hermanos, varones, dados a la iglesia para la edificación del pueblo de Dios. Esas son 17 características, hermanos, de la puerta vieja, de la doctrina una vez dada a los santos, que no ha cambiado y que debemos no hacerla de nuevo esta puerta, sino renovarla en nosotros, hacer que reaparezcan esas doctrinas para el bien de nuestras almas y para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu Hijo amado, quien dijo que Él era la puerta de las ovejas. Gracias, nuestro Dios, que nos ha enviado a llevar su glorioso evangelio. Gracias por la seguridad de la salvación que hay en Él. Y gracias también, nuestro Dios, por esta puerta vieja, estas doctrinas que tú nos has dejado, nuestro Dios, que no deben cambiar, sino renovarse en nosotros y guardarlas y hacer de ellas, nuestro Dios, nuestro modo de vida. Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Camilo. Gracias también al Señor por su palabra y por este tiempo
Agradecemos también a los hermanos que se han conectado de diferentes asambleas y también quedan invitados, hermanos, para el día de mañana. Es el mismo link y tenemos para 300 personas que puedan conectarse y pueden invitar también a sus amigos que puedan para escuchar la palabra del Señor. Así que una vez más, hermano Camilo, muchas gracias. Que el Señor siga cuidando de usted. Ahora sí, hermanos, podemos saludarnos también. Buenas noches. No. Buenas noches a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nicolás. Bienvenidos. Buenas noches. Saludos, Bexaida. Carlos. Buenas noches. Hermano Buenas noches, Camilo, hermano. Gracias por el mensaje. hermano de... Aldito y Fabiola. Hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Sí, bro. Buenas noches. Mi brother Ivancito. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hermano Joel. ¿Qué tal? Buenas noches. Todos. Joel, don Porfirio, hermano Carlos. Quitó el hermano Joel antes que termine. Hola, Joel. Ah, ahí está, Hermanos, hermano. hermanas. Buenas noches, Joel. Estamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está. Saludos y bendiciones para mi querido hermano. Buenas noches. Buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches con todos. El mensaje. Juanma, Buenas noches. David, Hermano Joel. Nico, buenas noches. Saludos desde Copiapó, Chile. Hola. Ah, Saludos a Chile. un gusto también, mucho gusto. Buenas Saludos con nuestros noches. hermanos de Chile, entonces. Saludos a todos. Hermano Camilo. Saludos, hermano. Que el Señor le bendiga a todos. Gracias Amén. por el mensaje. Gracias. Gracias. Saludos, Bexaida. Hasta luego. Chao.